muchísimas gracias. Mira, en realidad esa cosa de Abu Dhabi, cuando pienso a los acontecimientos de una vida profesional que me dan orgullo, es eso, porque yo estaba luchando justamente para irnos con la ida donde yo quería que el futuro de la desalinización en Europa era. Yo soy italiano y era en contra de Italimpianti que quería llevarlo a Génova y ganamos con un voto prácticamente. Entonces, sí, yo te agradezco mucho por las palabras muy gentiles y me da mucho gusto de haber podido participar en este momento a esta aventura que comenzó en 95. Ahora, los que me conocen probablemente han visto a veces mi historia de la desalinización y hoy voy a compartir con ustedes también un pequeño camino, digamos, una descubierta que hice con suerte acerca de la desalinización. Siempre a mí me gustaba, especialmente para los jóvenes, de dar historias de la desalinización. Y alguien de ustedes seguramente lo ha visto. No se preocupen, no es esa presentación. Pero yo presentaba como la osmosis reversa se descubrió en el siglo XVIII, no es que es una cosa de este siglo, que ya se hacía aplicaciones del siglo XV, XVI, XVII, ya en el siglo XVII había luchas de patentes, de desalinización, entonces hablaba todo de esto. Pero llegaba a un punto que siempre hay que decir que en la literatura la primera planta de la desalinización conocida en las Américas era esta de Florida, de Key West, de 27 metros cúbicos diarios, inclusive debía ser un único efecto. En realidad se descubrió que era un duplo efecto cuando se estudió bien la planta y que había estado descubierta. Era una arqueología de desalinización, porque Jim Birkett, que fue el presidente de la IDA, que fue el primer grande historiador de la desalinización, se fue a excavar y descubrió esta planta justamente que se había perdido. Pero yo con el hecho de hacer negocios en América Latina, hablando con amigos, me habían mostrado fotografías de esta planta aquí de Antofagasta del 82, hablaban de desalinizadoras para los ferrocarriles. Yo tenía esa sensación que en realidad no había comenzado en Florida, debía tener algo mucho más en la parte sur de América. Y fue en realidad Jim Birkett que comenzó a ayudarme a destruir su mito que era en América, porque como buen historiador y buen científico pensaba, bueno, en la realidad hay que descubrirla, se avanza con el conocimiento descubriendo nuevas cosas. Entonces, si no fuera para Jim, que comenzó a pasarme información y comenzó a buscar cosas sobre América Latina, no habría llegado a lo que he descubierto. Pero todo mudó fundamentalmente cuando los amigos de Aguas de Antofagasta, que muchos de ustedes aquí conocen, publicaron este maravilloso libro, que es La historia del agua en el desierto más árido del mundo, que describe exactamente la fabulosa historia del agua en esa parte tan seca del mundo, que es la zona más seca del mundo. El Sahara es húmedo en comparación del desierto de Atacama. Pero ahí no se trataba de hacer una historia de la desalinización. Entonces hay referencias a varias plantas de desalinización en el texto. Entonces tienes que leerlo todos, pero lo que es fundamental, tiene decenas de páginas de bibliografía. O sea, prácticamente yo creo que todo lo que se puede referir a agua lo habían referido. Con este en mano y haciendo un poco de estudios, conseguí en Tianjin, no sé si alguien de ustedes estaba ahí, hacer un paper que en la sesión de Jim Birkett de historia pude decir que de lo que veía podía decididamente decir lo que yo quería siempre decir, que se había digamos, inventado la desalinización moderna en América Latina. Pero era un paper de buena voluntad, no muy científico. Entonces Jim Birkett, después de la presentación, me dijo: Emilio, este debe ser hecho de cosas científicas, entonces debes escribir un paper verdadero que va a referirse y todo, y que se publique, que al final, hasta que se demuestre el contrario, eso es verdad. Entonces, las fiestas de Natal del primer del año pasado, con todas las informaciones que Jim me había dado y todo, escribí ese paper que se
publicó, después de haber hecho bastantes comentarios recibidos, los referís y todo, se publicó y está escrito que it was on the west coast of Latin America, namely in Peru, Bolivia and Chile, that there seemed to have been the widest number of applications. They started to happen from the middle of the 19th century and makes this area the cradle of modern applications of desalinations. And el hecho que a mí me gustaba darlo en Chile, este paper, y gracias a Dios los amigos de DESAL me convidaron y en España, es porque esto no habría acontecido si no hubiese habido los españoles en América Latina que dieron un cierto percurso a las cosas. Todos sabemos que la desalinización comenzó en los barcos porque se comenzaron a construir, antes de la revolución industrial ya se construían plantas desalinizadoras para los barcos, porque al final había ese grande problema que con los grandes viajes transoceánicos no había agua. Entonces, pero comienza a aparecer, y uno de esos, por ejemplo, es en Aden, que en algunos lugares que no había agua, que donde paraban los barcos, aconteció que dejaran la desalinizadora ahí para ayudar cuando se paraban para hacer la parada. O tal vez naufragaron unos barcos y se sacaron las desalinizadoras. En las Américas, la primera es en Antigua, es el señor Stephen Hales, que en 1739 escribe: The inhabitants of Antegoa were being in great distress of fresh water, of which they have none but rain water, they had drunk for some time distilled sea water. Esta es la primera, digamos, escritura. Pero es interesante. Los españoles habían estado ahí 100 años antes y no les había interesado de tenerse Antigua. Claro, tenían México y Perú, probablemente Antigua no era nada, pero me han dejado la duda. ¿Será que los españoles que llegaron allá 100 años antes se dieron cuenta que no valía la pena pararse en un lugar donde no había agua? Puede ser que hay algo de este estilo en el hecho que los españoles decidieron que no le importaba de estar en Antigua. Y entonces llegamos al siglo XIX y, como les decía, había mucha publicación, mucha producción de equipo. Y a través de la literatura que llegué, es interesante, o sea, hoy yo podría mencionar aquí los famosos 10, 15 grandes operadores, de los franceses, los españoles, unos asiáticos, pero el número de productores de plantas de desalinización en esos años no eran menores y eran conocidos, se mencionaban en la literatura. Solamente en Londres había 3 compañías que construían plantas de desalinización: Normandy, Caird, Rayner. En Glasgow había 3, Chaplin, Kilcaldy, Mirrlees, Watson. Y había una también en los Estados Unidos, en Lilly. Yo les he echado de la literatura. Después de haber presentado esto en Santiago, el día después el señor viene: ma usted tenía razón, me fui en Google y descubrí que Lilly hacían verdaderamente plantas de desalinización al fin del siglo XIX. Entonces parece que es verdad. Ahora, una cosa que descubrí también, yo siempre decía que los primeros había estado Weir, porque al final Weir todos los conocemos, y ahora pues Westgard es la única grande industria de desalinización, empresa de desalinización, que comenzó en el siglo XIX y sigue tan fuerte ahora, y más fuerte como antes, ahora parte del grupo Veolia. Pero no comenzaron ellos. Ellos se pueden colocar en la historia justo porque vendieron su primera planta de desalinización en 1898, justo así, pero cuando ya había decenas de personas construyendo. Entonces, estas son las varias aquarias, las varias decremotos del tiempo. Y la cosa que completamente me dio el empuje para este percurso fue que esta compañía Normandy, que había empezado a vender plantas desalinizadoras en 51, y que era una de las grandes, fue a una public offering, una oferta pública de sus acciones en 58 y escribe: Several machines are also in successful operation on the west coast of South America. O sea, ellos dicen que se venden para los barcos, pero hablan de plantas en tierra solamente en América Latina. Ahora, 58, la famosa de Key West era 61, entonces seguramente tenía que tener justamente en la zona de América Latina. Es por eso que comenzamos de aquí y llegamos a la West Coast de Latin America, which is the cradle of modern desalination.
Ahora, los que de ustedes conocen, la mayoría, bien América del Sur, ustedes saben, hay este enorme desierto que va prácticamente de Ecuador hasta un poco al norte de Santiago, muy estrecho, que es el más seco del mundo. En Lima nunca ha llovido en la vida, o sea, uno nace en Lima, muere en Lima, no conoce la lluvia porque ahí nunca llueve, pero hay muchas ciudades. ¿Por qué? Porque donde llegan los ríos de las Andes, ahí hay las varias grandes ciudades. Ahora, los ríos se están acabando, pero están ahí. Cuando se va más al sur, donde está el desierto de Atacama, ahí en el desierto de Atacama no hay ríos. Entonces es una parte que ni hay la posibilidad de ser una ciudad donde te llega el agua de los Andes. Y muchos de ustedes saben que comencé desalinización con una pequeña planta solar en 74 en Piura, cuando yo vivía en el norte del Perú. Yo no sabía que ya estaba tocando un poco de esta historia sin darme cuenta. ¿Por qué? Y voy a una otra este Piura está ahí, cerca del Ecuador, y aquí hay Chimbote, no se ve esa cosita, pero en línea de área aquí creo que no es más que 200 kilómetros, pero, y ustedes ven, hay una estrada ahora, pero cuando yo vivía ahí, se decía que el desierto de Sechura, que es esto, no se puede pasar ni pensar. Io per irme a Chimbote tomaba 8 horas, subía 3.000 metros a los Andes, seguía bajando y de ahí bajaba a Chimbote. ¿Por qué? Porque todavía en el 74 el concepto de poder pasar los desiertos de la costa para moverse no existía. Me dicen que la Panamericana ya se construyó 4 años cuando ya había salido porque llegó el petróleo de la selva ahí, entonces llega la economía, cuando hay que ganar dinero se resuelve todo con la economía moderna. Pero era interesante que se pensaba que el desierto de Sechura no se podía hacer una estrada porque no se podía pasar. Entonces, regresando un poco atrás, es por eso entonces que antes de la conquista española no había puertos, no había, entonces había unas civilizaciones de la costa que pasaron en Perú, ustedes conocerán los parajas, los chimú, los mochicas, pero eran muy limitadas. Los únicos imperios grandes eran los que comenzaron de la sierra, de la montaña, entonces el dominio era en la sierra y de ahí a través de los valles dominabas la costa. El más antiguo, Chavín de Huántar, no sé si alguien de ustedes ha tenido el privilegio de visitar este castillo de 3.000 años antes de Cristo, de Chavín de Huántar, que es mucho más impresionante lo que aparece. Son 6 pisos, pero bajo de la tierra. Y si llegas al 6º piso, en cualquier momento tú hay aire que se mueve porque está construido de crear, digamos, ventilación con esta cosa. Y aquí se ve muy bien la expansión de Chavín de Huántar era esattamente de los Andes a la costa. Io me encontré con esta cosa en Cajamarca, cuando vivía ahí en Perú, en esos años, cuando yo me metía a ver lo que había de interesante, y un día me encontré con esta cosa aquí, y encontré ese acueducto. Probablemente era el que fornecía agua a Cajamarca. Todo el imperio incaico justamente tenía el agua en los Andes, pero la sabía distribuir muy bien. Miren qué bonito es para controlar la velocidad del agua. Ahora, llegaron los amigos de aquí de España y cambiaron completamente la historia. Con la matanza del último Inca en 1534, seguramente el poder pasó a los españoles y por primera vez hubo necesidad de tener puertos, porque ustedes el oro de ahí, cosas preciosas de ahí, querían llevarlas justamente a Sevilla, aquí en la torre ahí. Entonces improvisamente la costa cambia y se crearon unos puertos. El primero lo vamos a ver es Cobija, la famosa la plata de Potosí. Los españoles empezaron el puerto de Cobija, pero quedó una cosa que uno iba ahí con los minerales y salían. Improvvisamente nel deserto di Atacama, en el 1850, se descubren dos productos fundamentales para el mundo. Los fertilizantes, que era el guano,
Pero la cosa muy triste es que se encontró el salitre. Entonces, ustedes saben, la guerra civil americana, las grandes guerras europeas del 48, del 66, los europeos gustaban muchísimo entonces también matarse con los americanos. Casi todos se mataron con material que salió del desierto de Atacama, porque el salitre, que para hacer la pólvora, prácticamente salió todo de aquí. Entonces, el grande deseo de fertilizantes y de pólvora hicieron así que las cosas mudaron. La primera referencia, en este caso, a desalinizadoras, porque no había agua en esos lugares, es aquí, en el Great Guano Rush de Jimmy Skaggs en 1858, e le dice que residents in Peru also employed the diverse company-furnished distillation apparatus to extract drinking water directly from the sea when supplies were short. De nuevo, es antes de los Estados Unidos. Pero las cosas más grandes comienzan a acontecer justamente en el sur, en el desierto de Atacama, porque ahí se encuentra el salitre. Y aquí es Cobija. Si ustedes van a tomar un mapa, no lo encuentran Cobija. Es digamos, el desierto de Atacama va un poco de Tocopilla a Antofagasta. Y si ustedes van a buscar Cobijas, que era el grande puerto de Bolivia, no existe más. Y en realidad, y habían escogido bien, hay un puerto natural, pero esa es Cobija hoy. La fotografía no es muy buena, pero en esos tiempos se desarrollaron varias plantas de desalinización. En 58 hay una de 14 metros cúbicos diarios, que es casi como la de Key West y antes. Y es interesante que si uno lee la historia, había unos que consiguieron a comprar plantas más pequeñas y vendían agua haciendo mucho dinero. Pero la cosa interesante, ¿por qué se había hecho el único puerto en Cobijas? Porque era el único que tenía agua dulce. ¿Y de dónde se sacaba esta agua dulce? Con baldes del mar. ¿Por qué? Porque había unas surgentes de agua dulce que se llamaban aguadas en el mar, donde había 3-4 metros de profundidad, iban ahí de barco donde eran, sacaban el agua y con eso vivían. Hasta que eran pocas decenas de personas, funcionó, pero cuando llegó mucha gente ya no bastaba, entonces tuvieron que hacer la planta de desalinizadoras. Y así se fundó Mejillones, que en 69 ya tenía 1000 habitantes, que tenía varias plantas de desalinizadoras. Disculpe, aquí aconteció algo. 2 minutos, perfecto. Entonces, y Tocopilla era otro, pero voy a Antofagasta, que justamente fue la grande ciudad que se desarrolló y que tenía a un cierto momento hasta más de 500 metros cúbicos diarios, que entraría en el directorio de la IDA tranquilamente en este momento. Y había tantas cosas, y ustedes pueden leer, inclusive si me envían un email, le pueden enviar el artículo, el paper y lo pueden leer. Entonces había varias cosas, pero la cosa que hay que decir es que hubo el grande tsunami del 77 que destruyó todos esos puertos, y la guerra del Pacífico que cambió la política. La política la sabe, en Chile ahora tiene la parte de Bolivia y Perú, que era parte de eso en ese entonces. Antofagasta sacó su agua de las Andes, entonces paró de usar desalinización, pero ahora regresó atrás porque la precisa. Y la última cosa es que la más grande de todas las plantas es la planta solar de las Salinas, que es una cosa increíble, que este señor, un sueco, en 1872 construyó esta planta que producía 23 metros cúbicos diarios, funcionó hasta el 1912 y era completamente autosuficiente. Las bombas funcionaban eólicas y era solar. La planta que construí pequeña en Piura en 74 conseguía 3 litros por metro cuadro, ese era 4, probablemente porque estaba más alto en la sierra, pero impresionante ver que este señor o lo que hizo. Para mí esa es una cosa impresionante. Y termino aquí que a los amigos de Aladir yo les dije, ¿por qué no crean un premio para el nombre de este señor que al final, él es uno de los grandes pioneros y padres de la desalinización moderna? Y
solamente por justicia, a nivel puntual, probablemente había plantas en México, el Caribe, Venezuela, Ecuador, Patagonia, Argentina, el oeste del Brasil. Habría mucho más, pero gracias a Miguel Ángel Sanz, que me ha convidado en la parte de discusión internacional del viernes, en realidad lo que hizo en Disal era, ahora esa es la historia, cómo se llega al tiempo moderno. Entonces prácticamente este es un film de los tiempos viejos que hay primer tiempo, es el primer tiempo, el segundo tiempo los vemos el viernes juntos. Muchas gracias.